Buen día, mi nombre es Ricardo Mérida y el día de hoy voy a hacer la presentación del proyecto final de Statica Learning 2, del curso de Statica Learning 2. Para ello entonces voy a presentar la fuente de la base de datos. Actualmente yo estoy trabajando en una institución del gobierno, es una institución gubernamental eh, que se encarga de la autorización de las licencias de construcción. Entonces, dentro de algunas imágenes que manejamos, digamos, que nos permiten darle algunos parámetros a los usos del suelo para la autorización de las licencias de construcción, entonces se utiliza la clasificación de los usos de suelo. La idea de los usos de suelo es, según el uso de suelo que se le está dando, es qué es lo que se puede construir ahí o a qué se tiene permitido construir según el entorno. Y para ello, yo me interesé, digamos, en ver una fuente de datos que permitiera hacer clasificación de usos de suelo. Entonces, yo utilicé esta fuente, que es la fuente voy a mostrarla acá. Ya había utilizado otra fuente que era Europass en otro modelo que hice, pero quise utilizar perdón, Eurosat. Esta fue la anterior que utilicé. Y la que quise utilizar ahora fue esta de UC Merced, que es muy parecida, solo que siento yo que la calidad de las imágenes es mucho mejor. Entonces decidí usar este conjunto de datos. Muy bien. El objetivo es seleccionar cualquier imagen de la data del test y que tenga el mejor accuracy posible. O sea, identificar qué uso de suelo se le está dando a partir de lo que nosotros ya sabemos que es la imagen. O sea, la clasificación de la imagen ya la tenemos. Entonces solo tenemos que saber que si nuestro modelo realmente la clasificó correctamente. Muy bien, entonces se cargaron los paquetes necesarios. Esta es la base de datos de las imágenes. Eh, Podemos ver que tenemos aquí residencial, que tenemos de edificaciones, y tenemos playa y algunos otros. La descripción de la base de datos era que cada imagen, o sea, nuestro valores en X tenían su etiqueta o nuestros valores y tenían valores en Y. La mayoría de las imágenes tenían un tamaño de 256 por 256. Más o menos eran como 46 imágenes las que no tenían esas dimensiones. Entonces, después de esto, durante la presentación voy a ir mencionando por qué era importante esta parte. También se vio, digamos, que habían 21 diferentes etiquetas de los tipos de imágenes y el número de muestras de entrenamiento que se usó fue de 1680 y el número de muestras de prueba fue de 420. Lo primero que se hizo fue transformar las imágenes en un arreglo de una matriz de 64 por 64, pero el accuracy o el acierto, digamos, que se tuvo fue muy bajo. Aún así se probó el primer modelo, que era de 64 por 64, y entonces se obtuvo un acierto del 2%, que era muy, muy bajo. Después lo que se hizo fue que se probó otro modelo, pero ahora con un arreglo de 128 y se mejoró en 1%. Entonces, o sea, sí hubo una mejora, pero no fue tan significativa. Entonces se revisó el modelo que se estaba utilizando. El modelo que se estaba utilizando al inicio solo eran capas, o sea, tener un conjunto de capa sobre capa y únicamente eso. Entre el modelo uno y 2 lo único que se cambió fue el tamaño de la matriz, que era de 64 por 64 una y la otra era de 128 por 128. Aquí está. Eh, y como les digo, los resultados fueron del 3%. Entonces se propuso otro modelo, pero ahora en lugar de que sean capas, nada más entre capa y capa, digamos, se hizo un procesamiento de imagen. Entonces, la idea del procesamiento de imágenes antes de llegar a las capas es que podamos resaltar características especiales de nuestra imagen. Por ejemplo, digamos que nuestra imagen tenga ciertos bordes característicos o cierto contorno característico. Entonces, si nosotros solo manejamos capa sobre capa, lo que estamos haciendo es que estamos agarrando nuestra matriz, que es una matriz grande, la estamos metiendo en un conjunto de nodos
que se van a conectar entre ellos, es cierto, pero no están siguiendo un patrón, sino simplemente se conectan y están viendo ahí cómo hacen para ajustarse de tal forma que logren llegar a la clasificación que nosotros requerimos. Pero eso le va a tomar mucho tiempo porque no está siguiendo un patrón, sino simplemente, o sea, nosotros estamos arrojando un montón de números y esos números están viendo qué patrón sigue, o sea, están buscando su propio patrón. Y entonces tienen que buscar un patrón y a partir de ese patrón, entonces ya darnos nuestra clasificación. Entonces, pero básicamente es arrojar al aire eh, nuestros datos, ¿va? Y ver si en algún momento logran cazar. Y esto va a llevar mucho tiempo para que logre llegar a un resultado final. Entonces lo que se hace es que se procesan las imágenes y se resaltan los valores de la matriz, digamos, que sí son importantes. Entonces se hacen matrices más pequeñas, pero se resaltan los valores numéricos de la matriz que sí nos van a interesar. Entonces eso, el resaltar esos valores numéricos de la matriz, entonces ya va a permitir que se identifique más rápido el patrón o se logre un patrón. Porque nosotros ya le estamos ingresando un patrón. Al inicio solo es un conjunto de datos, así como que al azar, digamos, o así es como lo entiende la computadora, que no sabe qué está haciendo. Pero cuando nosotros ingresamos un patrón, entonces ya lee el patrón y a partir del patrón que nosotros estamos ingresando ya va a poder clasificar. Eh, Hay un valor aquí importante que vamos a hablar más adelante, que es este 1444. Esta es la densidad de la capa. Eh, Esta densidad de la capa pues se puso por defecto 1444 y se evaluó el modelo. Este fue el modelo 3, entonces ya con un procesamiento de imágenes. Y el accuracy que se obtuvo ya fue del 96%, casi 97% en el entrenamiento. Ahora en el testeo fue un poco más bajo, fue como el 30 y algo por ciento o 50 y algo por ciento. Y al hacer la comparación con la diferencia entre el modelo 3 y los modelos uno y 2, se obtuvo lo siguiente, que el modelo uno y 2 era para datos no estructurados, o sea, nada más estábamos arrojando valores numéricos a nuestros nodos. Eh, este, eh, digamos que logra una propensión al sobreajuste, necesita una mayor cantidad de parámetros para evaluar. En los modelos uno y 2 sí se tardó bastante, digamos, a la hora de hacer procesamiento. Sí se tardó bastante. No sé, fueron tal vez unos 20 minutos o 15 por ahí o más en hacer cada una de las evaluaciones. Bueno, yo creo que fue un poco más. Y cuando nosotros evaluamos el modelo 3 este sí fue mucho más rápido. En cuestión de un par de minutos, digamos, ya teníamos el procesamiento. Y lo que se hizo fue que se redujo, digamos, se ingresó, teníamos la imagen que era un arreglo de 128 por 128, entonces se le pasó un filtro de 2 por 2 con un paso de 2 y de ahí se le pasó otro filtro de 2 por 2 un paso de 2 y se metió a una capa de densidad de 1444 nodos. Entonces con esto se obtuvo ya el resultado y la clasificación fue con un acierto del 97% casi. Eh, Así. El modelo 3 se llama red neuronal de convolución y esto lo que hace es que ingresa o agrega una un tratamiento a las imágenes para obtener las características eh, principales de las imágenes, o sea, hace un procesamiento de las imágenes. Y como les comentaba, era más rápido. Entonces, cuando se hizo la evaluación del modelo 3 esta se ingresó esta imagen y se obtuvo que este es un diamante de béisbol y se obtuvo que el 3% se le asignaba al diamante de béisbol, lo cual quiere decir que estaba errado, porque este es un diamante de béisbol y fue una de las probabilidades más bajas que se le dio, o una de las asignaciones más bajas que se le dio a esa imagen. Entonces se hizo un modelo 4, solo que ahora sí se evaluó más la parte de la densidad, ese valor de 1444 que se había propuesto al inicio, se mejoró y se puso de 512 y de 256. Entonces se hizo el mismo procesamiento de la imagen, se le aplicaron igual matrices de 2 por 2 y,
y también capas de 512 y 256. Y entonces al hacer la evaluación del modelo, este sí tardó un poco más porque ya se tenían dos capas. En el anterior solo había una capa que era de 1444, en este ya habían dos capas y se tardó un poco más, pero en 10 épocas o en 10 etapas, digamos, estas son dos capas, en 10 etapas se logró un 64%. Se volvió a correr para que aumentara otras 10 épocas, digamos, o sea, analizara 10 veces otra vez el modelo y se logró una accuracy del 93%. Y cuando se evaluó el test, perdón, sí pues el test, se obtuvo un porcentaje del 64%. Y a la hora de que se hizo la evaluación del modelo con la imagen que habíamos hecho previamente, esta sí ya pudo identificar exactamente que este era un diamante de béisbol. Después empezó con la implementación de hiperparámetros de tuning. Em, Ahora, es importante lo que yo mencionaba de estas densidades de capa porque básicamente eso es lo que hace estos parámetros de tuning, hiperparámetros de tuning. Si nos damos cuenta acá se define una función que tiene una variable que es HP y esta variable HP está afectada por las capas, aquí en las capas. Entonces la idea de este parámetro es buscar cuál sería el mejor valor que tendría esos nodos de las capas. Y entonces, así como nosotros vimos en los modelos anteriores, que por ejemplo 1044, primero se procesó la imagen, obviamente, que es lo que más importa, que se procese la imagen, pero también la cantidad de nodos que van a ir en la capa. En este caso eran 1044 y acá eh, en este se dejó como si fuera una variable. Entonces este se dejó como una variable y la idea es que el modelo empiece, digamos, a procesar valores, que empiece a procesar valores y que nos dé la accuracy según eh, el valor que nosotros estamos ingresando acá al modelo. La idea de esto es obtener el mejor modelo que podamos con esta implementación de parámetros. Entonces básicamente sería una búsqueda aleatoria de ingresar ese parámetro, diferentes valores hasta encontrar el ideal. Y aquí es donde se ve la impresión de los resultados. Por lo complejo que es, yo lo estaba corriendo mientras estaba grabando el video. Y voy a ver hasta dónde todavía falta, digamos, voy la época 7 y con una accuracy de 91%, digamos. Entonces, pues esto va a seguir procesándose y se van a imprimir los resultados. Entonces yo los voy a dejar impresos en el modelo y evaluados para ver qué tanto mejoró con respecto al modelo 4 que nosotros ya habíamos planteado, a este modelo 4. Muy bien, entonces eso sería todo. Muchas gracias por su atención.